Bien, hermanos, pues vamos a terminar la serie que iniciamos hace 4 domingos, que titulamos Un amor tan grande. Un amor tan grande. Estuvimos hablando del nacimiento de Cristo, estuvimos hablando de la vida y ministerio de Cristo, estuvimos hablando de su angustia y su agonía en el huerto de Getsemaní. Hoy vamos a concluir la serie hablando del amor que nos demuestra el Señor a todos nosotros, creyentes o no, ahí justamente en el Calvario, desde su juicio hasta el Calvario. Y yo espero en Dios que todos los que ya estamos aquí seamos bendecidos con la palabra del Señor. Un predicador llamado D.L. Moody en alguna ocasión dijo que el ser humano, los hombres, somos parecidos a la esponja. Aunque la esponja pueda ser muy bella a la vista, sus colores, sus texturas puedan parecernos hermosas, uno no sabe la calidad del agua que la esponja pueda retener hasta que la exprimes. Cuando tú la exprimes, puedes darte cuenta del agua que contiene la esponja y la calidad de esta. Y esa es una gran verdad. Yo creo que muchas veces nos sentimos muy positivos, muy fortalecidos, muy motivados, muy animados, pero cuando viene una situación realmente dolorosa, difícil, entonces como a la esponja nos exprimen y ahí se ve de qué estamos hechos. Ahí se ve realmente qué es lo que guardamos en el fondo del corazón y se desparrama, ya sea que como agua limpia y cristalina o como sencillamente agua sucia y maloliente. Cuando llegan momentos entonces a nuestra vida sumamente intensas en dolor y angustia, es importante ponernos de rodillas y decirle al Señor: Señor, nunca imaginé que yo fuera capaz de tal cosa. Nunca pensé que yo me atreviera a proferir esas palabras tan crueles. Nunca imaginé tener estos pensamientos de muerte, de desprecio tan intensos. Nunca lo imaginé. Y arrepentidos, ir al pie de la cruz y pedirle al Salvador nos ayude a entregarle y rendirle nuestro corazón. O a lo mejor también resulta que nos damos cuenta que vivimos una quietud, una paz, y nos damos cuenta que somos capaces de sobrepasar la situación, pues dar gracias a Dios, porque el único que lo hace posible sin duda es el Señor. Y la vida de Jesucristo, justo el día de su muerte, es un hermoso ejemplo de lo que tenemos que imitar cada vez que nos encontremos en medio del dolor. Un ejemplo que debemos recordar cada vez que la situación difícil nos exprima y saque lo peor de nosotros. La vida de Cristo nos recuerda que es posible en una situación así acudir a Él y suplicar, nos ayude a cambiar, nos ayude a agradar. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 14. El último mensaje, dejamos al Señor en el huerto del Getsemaní, hasta ahí lo estudiamos, lo que hasta ahí fue la demostración de su amor. Hoy vamos a partir del arresto de Cristo en el verso 43 de Marcos 14. Luego, hablando aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces le echaron mano y le prendieron. Hermano, lo primero que yo quiero resaltar acá es la traición de Judas. Es verdad que el Señor sabía que lo iba a traicionar Judas, pero no deja de ser difícil cuando alguien a quien le brindas tu cariño, tu tiempo, a quien le das lo que tienes para ofrecerle, sencillamente te da la espalda de una forma terrible. Todos hemos sufrido una traición.
el Señor no fue ajeno a ese sentimiento de traición, y es parte de lo que va haciendo para el Señor que este tiempo fuese sumamente doloroso. Ya en el versículo 50 agrega el evangelista que todos los discípulos, dejándole, huyeron, cosa que también el Señor sabía que iba a suceder. Y esto es tanto así como los papás cuando decimos: yo sé que mis hijos un día me van a abandonar mi casa, y un día, a pesar de mis ruegos y mis intentos por hacerles entrar en razón, mis hijos un día me van a decir: papá, déjame en paz, esta es la vida que quiero, esta es mi forma de pensar, esta es la decisión que yo he tomado. Y duele pensarlo, y aunque uno dice que se está preparando para un momento de confrontación como ese, la verdad nadie lo está completamente. Y el Señor enfrentó la traición de Judas, el abandono de los apóstoles y por supuesto también la negación del apóstol Pedro. Mateo capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. La negación de Pedro, y apenas empezaba el suplicio del Señor, y al abandono de los que amaban y los que le amaban, comenzó a hacer para el Señor que esto fuese un camino difícil. Los judíos lo arrestan entrada la tarde para entrar hacia la noche, porque les convenía juzgarlo por la noche. Si lo juzgaban a la luz del día, como indicaban las leyes, el pueblo tendría tiempo de detectar la situación y poder tomar alguna forma de acción para evitar el juicio. Pero la gran mayoría del pueblo estaba dormido. Cristo fue juzgado durante la madrugada de ese día con un grupo seleccionado de personas que hicieran posible que el juicio fuese lo que esperaban los líderes. Este juicio, entonces, hecho contrario a los procedimientos que estaban establecidos, ya era de entrada para el Señor un trato vergonzoso. Lo estaban tratando como un delincuente. Además, lo estaban tratando sin respetar sus derechos. Se le hizo un interrogatorio, hubieron acusaciones, lo presionaron e hicieron que Cristo declarara y reconociera que Él era el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, como enseñaban las Escrituras. Admitirlo no hizo que le fuera bien, sino al contrario, inició el suplicio del Maestro justo cuando lo admitió. Mateo 26, donde estamos aquí en el verso 62. Levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además te digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, obviamente los desvelados de esa noche, la cuadrilla, la pandilla de los que estaban ahí, respondieron: es reo de muerte. No fueron amables, dice el versículo 67. Inmediatamente estos hombres de avanzada edad escupieron desde sus sucias bocas el rostro del Señor Jesús.
¿Alguna vez lo han escupido? ¿Alguna vez le han escupido la cara? Es sucio, es vergonzoso, es molesto. Pues todos estos hombres escupieron el rostro del Señor, una ofensa para Él como maestro. Y aparte agrega el versículo 67, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Usted puede imaginar la escena. Le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Sin duda habla de que todos al mismo tiempo se fueron contra su persona para golpearlo. Unos con el puño cerrado y otros que no alcanzaban, pues con la mano abierta trataban de golpearlo y lo golpeaban y lo burlaban. Verso 68 le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se suponía que estos sacerdotes habían sido criados en la religión judía, habían aprendido las escrituras. Se suponía que Dios había revelado a un pueblo en el mundo entero la preciosa palabra profética de su venida, y eran ellos los únicos en todo el planeta que debían de reconocer al Señor por su estudio y su conocimiento, y no fue así, todo lo contrario. Fueron ellos los únicos en la faz de la tierra, judíos religiosos, quienes golpearon por vez primera el rostro del Señor de esta forma como nos lo describe aquí la palabra, con odio y con desprecio. Y a lo mejor a usted ya lo han traicionado como Judas lo hizo a él. A lo mejor a usted también sus amigos le han dado la espalda como los discípulos lo hicieron con él. A lo mejor algunos te han defraudado negando las cosas que eran ciertísimas, dejándote mal como lo hizo Pedro. Tal vez alguien te ha escupido, tal vez alguien te ha golpeado, y Cristo ya a estas alturas estaba padeciendo las cosas que estos hombres hacían contra su persona. Eran aproximadamente ya las 6 de la mañana, lo habían mantenido despierto toda la noche, cuestionándolo, burlándose, golpeándolo. Recuerde que el Señor solamente había comido la Santa Cena la noche anterior, no había probado desayuno, y después de la golpiza que le dieron en el templo, el Señor es llevado ante Pilatos para que Pilatos, gobernador de esa región, diese su autorización para que pudiesen matarlo, que era lo que ellos querían hacer. Cuando el gobernador recibe a Jesús, obviamente, hermanos, usted está de acuerdo conmigo, Jesús no era en ningún momento un varón cuyo semblante fuese amenazante. No tenía una mirada como aquellas que a veces nos hacen cambiarnos de banqueta cuando nos atravesamos con alguien. No era un hombre que pareciese peligroso. Golpeado, menos. Pilatos lo ve, lo observa. Pilatos intenta deshacerse de este asunto y evitar llevar a la muerte a Cristo para no hacer el problema más grande, e intenta librarse. Lo primero que hace Pilatos en el interrogatorio con los sacerdotes es que se da cuenta que Cristo es originario de Galilea, de manera que lo manda con Herodes, que era algo así como el gobernador municipal de Galilea. Y dice: ah, qué bueno, Herodes está ahí, mándenselo a él, que él diga qué va a hacer con Cristo. Bueno, Cristo solamente va con Herodes a perder su tiempo, porque Herodes lo único que hace es burlarse del Señor Jesús. Y se lo regresa a Pilatos otra vez. Dice: yo no encuentro nada en este, está loco. Cuando finalmente Pilatos recibe otra vez, vamos a buscar en Lucas 23, verso 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba ver alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero nada le respondió el Señor. Y estaban los principales sacerdotes y escribas presionando. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció, se burló de él, lo vistió con ropas espléndidas y se lo regresó a Pilatos. Y es más, hasta amigos se hicieron. Verso 12 dice que
se hicieron amigos. Lo siguiente que intenta hacer Pilato entonces después de esto es, dice en el versículo 14, que Pilatos lo recibe otra vez y al final dice que lo interroga y dice: no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes que se lo envié. He aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre, le soltaré pues después de castigarle. Pilatos entonces a lo que recurre es a tratar de mover los sentimientos y las emociones del pueblo para liberar a Cristo, y entonces les propone liberar a Cristo al hacer que el pueblo eligiera entre Cristo y Barrabás. En el versículo 17 dice que en estas fechas Pilato debía soltar a un preso durante cada fiesta, y aquí había una fiesta. Entonces Pilato se le ocurre la grandiosa idea de intentar invitarlos a que liberen a Cristo. Verso 22, pero el pueblo, dice, a grandes voces pedía que lo crucificaran, y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron y pidieron que Barrabás fuese dejado libre en lugar de Cristo, y presionaron a Pilatos nuevamente. Entonces lo que hizo Pilatos fue lo que acabamos de leer en el versículo 16, castigarlo y después soltarlo. Versículo 22, les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, que prefieren que Barrabás, un delincuente, sea dejado libre. Ningún delito de muerte he hallado en él, lo voy a castigar y luego lo voy a soltar. Lo que Pilatos intentó hacer fue precisamente, él dijo: si yo lo azoto y lo lastimo, a lo mejor este pueblo se calma y yo lo pueda soltar finalmente. La tortura a la que somete Pilatos al maestro estaba diseñada para matar a una persona. A través de golpes certeros a los hombros, a la espalda y a la parte baja de la espalda, se intentaba hacer que los pulmones reventaran de los golpes que recibía la persona, de manera que se colapsaban los pulmones con los golpes. Obviamente Pilato no iba a permitir que el Señor muriese ahí, lo que él quería era lastimarlo nada más. Entonces fue llevado a la tortura, fue puesto de espaldas, sujetado de las manos y con una especie de madera forrada con cuero, de la que colgaban de 2 a 3 trenzas hechas también de cuero, que sujetaban en la parte baja de cada una de las trenzas huesos o plomo con punta. Eran empleadas para golpear fuertemente a la espalda de las víctimas, y cada azote, cada golpe dado con este objeto, que fueron 60 golpes los que recibió el Señor con este instrumento en su espalda, reventaron la piel del Señor con facilidad, haciéndole perder abundante sangre. Algunos expertos forenses dicen que estos golpes lo que hacen es desprender y reventar la piel de tal manera que todos los fluidos ahoguen al pulmón, lo cual va a dañar el funcionamiento del corazón, sin duda. Además que perder sangre de una manera tan profusa obliga a que el corazón bombee más rápido para poder suministrar sangre adicional a las partes del cuerpo donde va haciendo falta. El Señor no iba a morir así. Lo que Pilatos quería hacer solo era lastimarlo, pero no funcionó, de manera que dice la palabra que Pilato no tuvo más que entregarlo. Mateo 27. El pueblo, los fariseos, los religiosos más bien, exigieron su muerte. Mateo 27, versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús,
le entregó para ser crucificado. De ahí Pilato se hace a un lado y deja a Cristo desvelado, hambriento y brutalmente azotado en manos de hombres sin compasión. Hombres, soldados que precisamente eran entrenados para no sentir piedad alguna del enemigo. Ellos se divertían con esta situación. En el versículo 27 dice que los soldados del gobernador reciben a Cristo y lo llevan al pretorio y se paran todos alrededor del Señor, toda la compañía, el grupo de soldados lo rodea y lo desnudan, poniendo encima de él un manto de escarlata. ¿Alguna vez usted se ha herido y se le ha abierto una herida y se ha puesto usted algodón o algún paño limpio para secarse la sangre? El ardor que se siente, la sensación de sentir la tela sobre una herida expuesta es desagradable. Desnudar al Señor con las heridas que él tenía y poner una capa sobre su espalda fue sin duda doloroso, porque su cuerpo estaba expuesto. Y luego dice el versículo 29, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Las espinas que empleaban los soldados para hacerle al Señor la corona eran una clase de espinas que crecían adheridas a la pared. Se tomaban y con estas se elaboraban una especie de instrumentos para limpiar las llantas, las ruedas de las carretas del lodo que se adhería a ellas. Es decir, servían como estropajo para raspar el lodo pegado en las carrozas. De ahí le elaboraron una corona y se la colocaron sobre su cabeza. Estaba yo leyendo que en la cabeza tenemos una infinidad de nervios que están distribuidos por nuestra cabeza. Así que sin duda las espinas que fueron puestas sobre su cabeza le han de haber causado mucho dolor en el cuello, en los hombros, al tener todo ese impacto sobre sus nervios. Además que lo que hicieron después estos hombres no tenía sentido alguno más que el puro placer de verlos sufrir, porque dice el versículo 29, después de la corona le dan una caña en su mano derecha, se hincaban frente a él y lo burlaban diciendo: salve rey de los judíos. Y agrega el verso 30, le escupían y tomaron la caña y le golpearon en la cabeza. Ya puede usted imaginar lo doloroso que ha de haber sido para el Señor cada golpe en su cabeza con esta vara de caña de aproximadamente 4 metros de largo. No tenía sentido. Cada espina que se introducía en sus sienes violentamente ya le causaban al Señor bastante dolor. Y estamos hablando que eran apenas las 11 de la mañana aproximadamente cuando ya el Señor llevaba este maltrato sobre su cuerpo. Y fue obligado a llevar un madero llamado patibulum, que era aproximadamente de 1 metro con 70 centímetros, atado a sus brazos y colocado sobre su espalda. Este tipo de maderos se elaboraban de una madera pesada, dura y resistente, porque se utilizaba para varios reos. No podía ser una madera que se rompiese fácilmente, debía ser muy resistente. Además, que no era una madera que hubiera sido lijada previamente o barnizada, era una madera astillada, que sobre la piel lastimada del Señor no hizo más que provocarle dolor. Casi 40 kilos pesaba un patíbulo. Es como traer de esta mano un porrón de agua purificada y en esa otro porrón de agua purificada sobre los hombros y los brazos. Desvelado, hambriento, azotado, golpeado, con un increíble dolor, pues finalmente el Señor Jesús, hombre al fin y al cabo también como nosotros, no pudo más y colapsó. Dice la palabra que él cayó, agotado, cansado, herido,
de manera que nos dice Mateo 27, verso 32, que debió ser auxiliado por un hombre. Mateo 27, 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Y hasta acá es bueno hacer una pausa y pensar y recordar lo que dijimos el domingo pasado. El Señor estaba dejando que lo maltrataran de esta manera y el Padre Celestial estaba permitiendo que esto sucediera porque el Señor estaba cargando sobre sus hombros tu pecado y mi pecado. Él estaba sufriendo por una ofensa que no cometió. Es más, el pecado que todos estos hombres estaban cometiendo sobre su persona, el Señor estaba cargando con ellos este día. Y a veces nosotros, cuando tenemos que pasar situaciones de prueba, de dolor, de angustia, con justa razón y mereciéndolos, todos y cada uno de esos dolores o angustias, a veces nos sentimos indignados, ofendidos, como que debiesen darnos un trato especial, y en verdad es vergonzoso. Luego agrega en el versículo 33 que llegaron a un lugar llamado Gólgota, significa lugar de la calavera. ¿Sabe usted por qué se llamaba este monte lugar de la calavera? No crea usted que tenía forma de cráneo, lo cual estaría bien si fuese una película de Hollywood de bajo presupuesto. Llamarla Gólgota porque tiene cara de calavera, no, para nada. Se llamaba lugar de la calavera porque los cuerpos de los reos muertos por diferentes formas de tortura eran tirados en ese basurero. De manera que ese basurero tenía varias cosas desagradables: cadáveres, animales de rapiña comiéndose los cuerpos y un mal olor desagradable, incómodo. Allí era el lugar donde crucificaban a los reos, ahí tenía que llegar el Señor. Llegado hasta ese lugar, dice la palabra, que le fueron quitados sus vestidos. Arrebatarle las ropas que ya estaban adheridas al cuerpo fue peor que habérselas puesto, causando gran dolor. Los clavos eran grandes, eran parecidos a cinceles, pues debían atravesar no solamente la extremidad, debían introducirse lo suficiente sobre la tabla para evitar que el reo se desprendiera de la cruz cuando estuviese ahí, de manera que los clavos debían introducirse hasta el fondo y romper, en el caso de los pies, los empeines, y en el caso de las manos, puedes atravesar con éxito esta parte de la mano, de la muñeca y la mano, porque para los romanos la mano se contaba a partir de la muñeca. Ya pensar en el clavo atravesándole ya es bastante doloroso, pero lo que a mí me llama la atención, aparte de eso, es que también tenemos nervios en esta parte de nuestro cuerpo. Al menos es un nervio que se le conoce como el nervio medio, que cuando se impacta algo sobre el mismo, causa un dolor insoportable, semejante a un choque eléctrico que recorre el brazo, el hombro, el cuello y provoca que la persona se mueva con brusquedad. De hecho, estaba yo leyendo que en la Segunda Guerra Mundial las heridas en las manos y en las muñecas eran las más difíciles de calmar. El dolor, los medicamentos con dificultad lograban evitar el dolor. Bueno, el Señor sufre esta tortura. En el capítulo 27, donde estamos leyendo, dice que estando precisamente en esa posición, en esa condición, el Señor sufre una serie de burlas y desprecios. Marcos capítulo 15, versículo 22 al 32. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver quién se quedaba, con qué se llevaría cada uno. Era ya la hora tercera cuando lo crucificaron, y el título escrito de su causa era del Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha
el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes se burlaban, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban, se burlaban del Señor. Y ahí en la cruz su Padre lo abandona, y en semejante condición, mientras el Señor trata de soportar el dolor en sus brazos y en sus piernas causados por los clavos, así como el terrible dolor en su cabeza ocasionado por las heridas, la profunda sed a causa de los líquidos perdidos y la dificultad para respirar porque los pulmones estaban haciendo un increíble esfuerzo y respirar era una cuestión difícil y dolorosa porque debía él apoyarse en el clavo sobre sus pies y sobre sus manos para evitar que las costillas le impidiesen respirar, y eran las 2 de la tarde. Su respiración se hacía lenta y profunda para poder llevar la poca sangre que le quedaba al resto de su cuerpo mientras su corazón colapsaba. Y sabe, hermano, y en este punto, ¿qué habrías hecho tú en la cruz? ¿Qué habrías hecho tú en la cruz? ¿Cuántos habríamos rogado a Dios que hiciese caer fuego del cielo para consumir a todos los enemigos? ¿Cuántos habríamos renunciado allí a seguir con el plan, con el intento por completar la voluntad de Dios? ¿Cuántos estarían callados deseando que esto terminara pronto y que toda esa gente fuese castigada? ¿Cuántos no habríamos hecho algo así? ¿Cuántos no hemos hecho algo así por menos de eso? ¿Cuántos le han reclamado a Dios la clase de padres que tuvieron? ¿Cuántos se han quejado por la infancia difícil que atravesaron? ¿Cuántos se exclaman a Dios con amargura por la clase de trabajo que tienen, por la enfermedad que sufren, por la traición que tienen que padecer día a día? ¿Cuántos por menos de esto no hemos estado dispuestos a soportar por la causa y por amor al Señor? Por menos de esto. Pero a final de cuentas el Señor demostró el suave bálsamo y el agradable perfume que había en su corazón. Al igual que las plantas aromáticas que desprenden su aroma cuando son molidas en el mortero, así el Padre, como dijimos al principio, cuando el Padre dejó que su Hijo fuese azotado como la esponja exprimida, lo único que salió del corazón del Señor no fue más que amor y perdón justo allí en la cruz. Cuando respirar era difícil y hablar era prácticamente imposible, lo único que había en el corazón de Cristo para nosotros fueron las palabras tan sencillas pero tan profundas: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Aún en la cruz no dejó de interceder, aún en la cruz no dejó de ser un salvador. El dolor no le impidió ser un salvador. Es verdad que el Señor pedía que les perdonara el Padre el pecado a estos, al menos el pecado de llevarlo a la cruz, que ignoraban el plan del Señor, porque del resto no eran para nada inocentes. Había en Cristo un corazón lleno de misericordia, a pesar de haber varias cosas que Él necesitaba en esa cruz: agua, vendas, medicina, descanso, consuelo. No se concentró en Él, se concentró en los demás. Allí en medio del dolor rogó y pidió perdón al Padre. Eso sí que es un grande e incomparable amor. Cuando exprimieron la vida del Señor Jesús, derramaron su precioso amor. Estamos a miles de kilómetros de parecernos al Señor, porque cuando nosotros nos exprimen, cuando alguna situación saca del fondo de nosotros por causa del dolor lo que ahí se encuentra, ¿qué brota de tu boca? Resentimiento,
amargura, reproches, odio, reclamos, amenazas. Sin embargo, con el Señor no fue así. Es más, esta predicación no tiene por objetivo hacer que tú y yo sintamos lástima por el Señor sufriendo en esa cruz. No tiene ese propósito. Describirte algunas cosas del dolor que les he mencionado y les he expresado. No tiene como finalidad que tú quedes impactado con tan brutal forma de morir. Le voy a decir por qué. Mel Gibson hizo un gran trabajo en cuanto a mostrar gráficamente el dolor del Señor en esa cruz. Es quien mejor lo ha hecho y quien más apegado ha estado en cuanto a los ritos de tortura de aquella época. Ya lo demás sabemos, pues él exaltó demasiado la figura y el papel de María, cosa que no hacen los evangelios. Los evangelios se concentraron totalmente en Cristo, pero la forma en que lo describió fue tremendo. Y yo me acuerdo en aquella época, en la prensa, en la televisión, la prensa escrita, en la internet, se reportaba la gente. Había gente que no soportó la película y se tuvo que salir antes de que esta terminara. Y la gran mayoría salió del cine llorando. ¿Y sabe qué? No les sirvió de nada. Porque una vez que las imágenes abandonaron su mente, una vez que el impacto causado por los efectos fue sustituido por el placer de una buena cena, de una fresca y deliciosa cerveza, de un certero e impactante droga, del adulterio y quién sabe yo qué más, todo eso se fue de la mente. Para nada. No es el propósito la muerte de Cristo, que nosotros al escucharlo, que ciertamente nos causa dolor, mortificación, impotencia, como la que quizá los apóstoles sufrieron, pero no es esto lo que nos debiera hacer llamar la atención. No es esto. Es más, Cristo mismo, cuando le dan el patíbulos al hombre de Cirene y él se levanta de ahí para caminar lentamente hacia su muerte, había unas mujeres llorando ahí, lloraban al Señor, y el Señor les dijo: no lloren por mí, lloren por vuestros hijos. Y les da otra serie de exhortaciones. El Señor no pide que lloremos por Él, no pide que sintamos compasión por su dolor. Dice el Señor: sientan compasión por ustedes mismos y por sus hijos. ¿Sabe, mi hermano? Estaba yo viendo un testimonio junto con mi esposa hace unas semanas de una hermana cuadriplégica que no puede mover su cuerpo de su cuello hacia abajo completamente en una posición tras un accidente. No podía moverse. Y ella relata que fue a visitar gente famosa de su época, evangelistas, sanadores, para que en sus campañas pues se sanara, pero dice: pues me tocó ver esa parte oculta que no se ve en las campañas. Pudimos ver mucha gente que alegaba sanidad, pero era un 5% de los que nos quedábamos siempre esperando ser sanados, y nos íbamos, más éramos los que nos íbamos en muletas, silla de ruedas, guiados por un lazarillo, que los que realmente subían a ser sanados. Y dice: mi corazón se amargó. Pero lo que me impactó del testimonio de esta hermana es que ella relata que llegó un momento en su vida que se amargó tanto, estaba enojada con su familia, con su esposo, estaba tan dolida con la vida que no quería oír a nadie, y su vida era miserable, muy miserable. Hasta que empezó a leer la palabra, los evangelios, buscando alguna respuesta, hasta que encontró un pasaje en la palabra donde Jesucristo decide ir a una aldea cercana, mientras hay gente que quiere ser sanada, y los apóstoles le dicen: Señor, hay gente que te busca y que quiere ser sanada por ti. Y el Señor contesta: déjenlos, yo debo ir a la otra aldea, porque para predicar me han enviado. Entonces ella comprendió que para Cristo quiere sanar, y Cristo sana, tiene poder para hacerlo, no dudamos ni un segundo. Pero el Señor está más interesado en nuestro corazón que en nuestro cuerpo. Él
quiere trabajar con nuestra alma, con nuestro corazón. De manera que la hermana dijo: Señor, en tus manos te entrego mi amargura, mi dolor, todo lo que está dañando mi comunión contigo. Dice ella: han pasado los años, ya la hermana está grande, y dice: y sigo igual. Es más, le diagnosticaron cáncer, y después de varias sesiones de quimios, dice ella: he vivido una relación tan hermosa con Dios, con Cristo. He pasado momentos tan hermosos con mi esposo. Estoy viviendo una vida llena del Espíritu Santo que no cambiaría por volver a caminar, nunca. Y le ruego a Dios que cuando yo llegue al cielo, yo no estoy esperando un cuerpo para correr a sus brazos. Yo estoy esperando tener un corazón para amarlo tanto como lo he llegado a amar ahora. Si uno escucha ese video y te impacta, y entonces ya no dices: pobre hermana, ahora dices: pobre de mí. Porque, hermano, teniendo tantas cosas, no somos capaces de ser felices. Debería causarnos una sana envidia ver al Señor tan maltratado, tan golpeado, tan burlado, tan santo y tan puro, objeto de tal maltrato, decir: perdónanos. Y tú y yo, por menos de eso, no perdonamos a los que nos rodean. 1, 2, 3 días, por menos de eso. Pobre de ti y pobre de mí realmente. No somos felices con lo que el Señor nos ha dado. La vida, la bendición de tener a la familia con nosotros. El gozo de contar con la dicha de leer su palabra tan hermosa y entenderla. La oportunidad de orar y platicar con Él y poner nuestras cargas sobre Él. Pero con qué facilidad dejamos que el enojo, la amargura llene nuestro corazón por tonterías. Dice Pablo: no hemos sufrido por causa del pecado hasta la sangre. No, dice Pablo, de manera, hermanos, no se cansen hasta desmayar pensando en aquel que sufrió la cruz. Y, hermanos, eso es lo que debemos reflexionar. Él no quiere que lloremos por su muerte en la cruz, que bastantes elementos hay para hacerlo. Lloremos por nuestra condición. Muchas quejas, muchos reclamos, muy sensibles, muy fáciles de ofender, muy exigentes, muy intolerantes. Bien nos valdría una cruz y una buena corona de espinas para que nos exprimiera el Maestro y sacara toda esa agua sucia del corazón. Envidio a esa hermana. Lo que ella está viviendo, muchos no lo hemos vivido tan plenamente, pero bien nos valdría un buen apretón de parte de Dios para descubrir que esa es nuestra principal necesidad. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, verso 1, primera de Pedro 4:1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en su carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el poder del pecado. El Señor no fue a esa cruz para que yo ponga mi mano en tu frente y te quite tu enfermedad. No, la muerte de Cristo y el dolor de Cristo no fue para quitarte a ti tu dolor o evitarte a ti el sufrimiento. No, el Señor fue a la cruz para librarte del poder, del pecado que nos hace tan miserables. Eso fue lo que el Señor trató en la cruz, con nuestro egoísmo, nuestra ingratitud, nuestro pecado. Eso fue lo que el Señor trató en la cruz, para que no nos hiciese falta un salario de 6 dígitos, para que no nos hiciese falta estar sanos todo el tiempo, no nos hiciese falta la opulencia, la amistad de nadie, ni que el viento sople a favor para ser felices. Para eso fue la cruz, para hacer una iglesia tan fuerte, creyentes tan sólidos, que ni el fuego de una persecución nos detuviera. Para eso fue la cruz. Y de eso es de lo que nosotros tenemos que estar gozosos. Es una tragedia necesitar estar sanos y prósperos para ser felices. Debemos rogarle al Señor, cada vez que sientas esa sensación, que el pecado del egoísmo y el orgullo, la jactancia,
causa en ti. Cierra tus ojos y di: Señor, esto no es nada con lo que tú sufriste. ¿Cómo no puedo yo amar? ¿Cómo no puedo yo perdonar? ¿Cómo puedo seguir mi vida como si nada pasara después de saber que tú has tratado con mi pecado en la cruz? No importa qué tan grande u horrendo sea tu pecado, no importa qué tan vergonzoso o difícil o imposible pueda parecer tu maldad, Él puede perdonarte y puede cambiarte. Si tú pones tu confianza en Él y arrepentido vienes al Señor para hallar misericordia, tiene el poder. No importa cuál es tu pecado, no importa. ¿No ves acaso cómo está Él perdonando en la cruz a los que acaban de lastimarlo, a los que acaban de agredirlo? ¿Cómo pide al Padre que los perdone? ¿Cómo no lo hará contigo? Puedes venir al Señor, pedir perdón y Él te va a perdonar. Debes creer que Él lo hace por ti. Debes creer que lo hace para hacerte libre completamente. Él no malgastó sus fuerzas en la cruz para pedirle al Padre sanidad, prosperidad o éxito para ti. Él suplicó por tu perdón. No suplicó para ti ninguna de las cosas por las que tú has vivido hasta hoy, porque piensas que son las que te hacen falta para ser feliz. No. Él tomó aire y cuando pudo hablar en esa cruz, en medio de tanto dolor, lo que pidió para ti fue que te perdonara, porque es perdón lo que necesitamos, es perdón lo que necesitas.